Ya. ¿Alguna otra consulta? Ya, lo otro, a las personas que iban a dar el examen de grado, que están por dar el examen de grado, me tienen que escribir un mail, por favor, si quieren me lo escriben ahora mismo, para yo tenerlo eso en cuenta y yo les voy a responder a ellos una alternativa para efectos del de tratar de compatibilizar el curso con el estudio que tienen que hacer, sobre todo con el segundo caso de la otra semana. El caso del lunes va de todas maneras, o sea, los dos casos van de todas maneras, pero para ello voy a hacer una excepción y les voy a dar una alternativa si no quieren eventualmente resolver ese caso, discutirlo, venir a clase, digamos. ¿Ya? Así que todas las personas que den el examen de grado, por favor, que me escriban un mailcito ahora mismo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Cómo están para el examen de grado? ¿Bien? ¿Con ánimo? ¿Más o menos? No, no, no. No están con ánimo. Ya, démosle entonces para que no pierdan tiempo. Espérate un poco. Déjame ver si estoy bien. Estoy en lo correcto, ¿no? No estoy en lo correcto. Me cambié de clase. Pero un segundo. Acá. Ya. Ah, déjame, se me ocurre esto. ¿Se ve más o menos? ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí se Sí, ve. profe, se ve bien. Ok. em, Bueno, entonces básicamente vamos a ver estas distintas cosas brevemente. Voy a ver un poco también de este enfoque de ética que aparece en el artículo. El artículo es bien corto, si no lo han leído se los recomiendo. Además que les va a servir para efectos de preparar el próximo caso, el caso del próximo lunes, ¿ya? Bueno, entonces yo les mencionaba que de alguna manera el curso lo que busca es integrar los distintos como esquemas y frameworks que han visto a través de la carrera. Eh, en algunos casos más, algunos casos menos, les voy a indicar más o menos cuando lo veamos, digamos, qué otros esquemas se podrían haber visto, se podrían haber utilizado en algunos, ¿cierto? Y también la idea es reforzar algunas cosas que a lo mejor no se han, a lo mejor las han visto, pero a lo mejor las han dejado pasar o no han sido reforzadas suficientemente y normalmente tienen que ver con lo que se denomina la administración general o la gestión general de las empresas. ¿Ya? Entonces comenzamos con esto del modelo de la 7S Plus, que ya lo vimos de alguna manera en la clase anterior y que hay una cápsula que hicimos solamente respecto a esto y que el objetivo principal que tiene este modelo es de alguna manera dar una visión, un enfoque que sea sistémico, ¿cierto?, de los distintos componentes de una organización y de su entorno. Entonces, un enfoque sistémico que de alguna manera identifica 7 elementos, siete componentes principales que se tienen que examinar. Vamos a denominar 3 que son más bien duros o formales y 3 que son más bien informales o blandos. Todos de alguna manera uno busca alinear esos distintos sistemas o subsistemas de modo de lograr lo que aparece ahí al medio, que son estos objetivos superiores o superordinate goals o valor societal o valor compartido. En el fondo es cómo crear valor para la empresa, para sus stakeholders y para la sociedad. Eso es lo que está al medio. Y para eso puedo intervenir en los aspectos formales, que es lo que aparece ahí en azul, que son la estrategia, la estructura y los sistemas, procesos y activos. Y por otro lado tengo los elementos, podemos decirlo así, más blandos, o también algo de informales, ¿cierto? O intangibles, que son las personas y las habilidades que tienen esas personas, que son la cultura organizacional y de alguna manera son los estilos gerenciales o cómo se maneja el poder y la autoridad y la influencia dentro de una organización.
Uno puede examinar cada uno de estos elementos por separado y como veíamos en la primera clase presencial, digamos, veíamos que probablemente para cada uno de estos sistemas uno puede utilizar algún esquema específico. Por ejemplo, para el de la estrategia, ¿cierto? Uno puede examinar lo que estudiaron en negocios 3 o en estrategia competitiva y corporativa, de cómo hacer análisis estratégico, de cuáles son los componentes de una estrategia, que si el objetivo, el posicionamiento estratégico, la estrategia competitiva genérica, si es que estrategia a nivel de unidad de negocio, si fuera una empresa que es más un multinegocio, ¿cierto? Probablemente tengan que utilizar algún esquema para ver la estrategia corporativa. Bueno, para estrategia hay algunos elementos. Para estructura también yo puedo utilizar o puedo examinar cuáles son los principales componentes de la estructura, cuál es el nivel, si por ejemplo si es más jerárquica o menos jerárquica, o más plana o más extendida, si es que tiene mayor diferenciación horizontal o no, de alguna manera hay más división del trabajo o no, cómo están repartidas cómo está de alguna manera divisionalizada la organización, o sea, cómo está organizada, si es por funcional, si es por ejemplo, regiones, o por ejemplo, si como veíamos en el caso primero que vimos, podía ser incluso una estructura matricial que es más compleja porque genera algunos problemas de dualidad de mando y ese tipo de cosas. Dentro de la estructura, digamos, ligado a la estructura están los sistemas. Esto voy a verlo un poco más en detalle en otra de las sesiones más a futuro, pero tiene que ver con los sistemas. Me voy a focalizar fundamentalmente en los sistemas de información, algo mencionamos en la primera clase, o sea, cómo se entregan las comunicaciones, cómo se maneja la información y los datos en la organización, cómo se transmiten, por ejemplo, las instrucciones o la información a través cómo se recoge feedback de las distintas unidades o de las distintas personas que trabajan en la organización. Todos esos son sistemas relacionados con la información, ¿cierto? También vamos a tener el sistema de incentivos, que también es muy importante, los incentivos. Recordar un poco para los que lo tienen así muy atrás en la memoria. Hay algunos enfoques de organizaciones que su foco central son los incentivos. Por ejemplo, ¿se recuerdan de alguna teoría que hayan visto o algún enfoque de organizaciones que utilice como elemento central los contratos o los incentivos? ¿Se recuerdan de alguna? Teorías de las empresas que consideren a las empresas como nexos de contrato o donde haya problemas de incentivo o que puedan existir problemas de incentivo. A la gente que le gusta la finanza debería decírmelo así, rapidísimo. ¿No? ¿No hay idea? Nadie. Ni un guess, aunque sea cercano. ¿Alguien ha escuchado hablar de la separación de la propiedad y entre el control y la propiedad? O la separación, o el dilema entre el propietario y el agente. ¿Le suena algo eso? Sí, profe. Tema de agencia, ¿no? Que es como cuando van los intereses como de los trabajadores como que no están bien con los de los dueños, digamos, ¿no? Era algo así. Es algo así que es correcto, ¿cierto? En finanzas, el del bonista accionista, ¿o no? El típico que pasa. También es una versión más sofisticada de la teoría, una aplicación de la teoría de agencia para problemas en el financiamiento de las empresas, ¿cierto? Cómo se financian las empresas y claro, entonces, pero la teoría básica es que los dueños, ¿cierto? Los dueños, los que arriesgan de alguna manera su capital, tienen cierto objetivo y delegan la toma de decisiones en lo que ellos denominan agentes. Y los agentes son desde el gerente general hasta el último de los trabajadores es un agente, ¿cierto? Entonces, en cada vez que en el fondo, y la teoría de agencia se preocupa de esa primera división entre los propietarios y los administradores. Ya ahí hay una diferencia de objetivos. Los objetivos del dueño, del emprendedor, ¿cierto? O de los accionistas, no necesariamente van a ser los mismos que los que tiene el gerente o el administrador, o lo que se denomina en términos generales el agente.
Y como no son los mismos, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para tratar de que eso no sea un problema? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué alternativas? Controlar, ¿Mm? controlar, Perfecto, es una alternativa es controlar. ¿Qué otras alternativas tengo? dar Incentivos. Sí. ¿Perdón? Darle propiedad de la empresa al empleado para que tenga un incentivo económico. Ya puedo hacer algunas cosas como para alinear, ¿cierto?, los objetivos entre los agentes y los dueños. Una alternativa es convertirlos en dueños o darle opciones sobre acciones, ¿cierto? Otra es crearle otro tipo de incentivos, como por ejemplo que tengan remuneraciones o variables, ¿cierto? Que tengan un componente variable o un componente variable importante. O una combinación de estas cosas, ¿cierto? Entonces, la teoría de agencia dice en el fondo que las empresas son en el fondo nexos de contrato y donde se da una relación particular en que el dueño, a través de un contrato raro, ¿cierto?, contrata a un agente para que tome las decisiones que él las tendría que tomar, pero como no tengo los incentivos necesariamente los mismos incentivos y como los contratos no son perfectos, porque escribir contratos primero, es costoso y segundo, no son perfectos. ¿Qué significa que no sean perfectos? Que no puedo estar en todas las situaciones posibles y por lo tanto siempre van a haber algunas áreas grises en que la gente en su autonomía va a tomar decisiones que no necesariamente van a ser en beneficio de los accionistas, en beneficio de los dueños. Producto de eso es que surgen estos problemas de agencia y para solucionar o resolver estos problemas de agencia yo tengo que incurrir en costos de agencia, por ejemplo los costos de control o los costos de revisión de los contratos o otros costos que se resuelven entre comillas a través de los incentivos, ¿cierto? De generar incentivos, un componente de incentivos para que las personas alineen sus intereses. Entonces, fíjense que en lo que aparecía en este modelito, en la parte de sistema, entonces uno de los tipos de sistemas que son importantes y que por lo menos a mí me preocupan desde un punto de vista de la administración general son los sistemas de incentivos, porque los sistemas de incentivos permiten alinear intereses, permiten resolver algunos de estos problemas de agencia, ¿ya? Larga historia para solamente un sistema, pero es un sistema que tiene importancia al interior de la organización. Y tiene importancia, puede tener importancia a nivel individual, o sea, de gerentes, digamos, versus los dueños, pero también entre unidades, porque, por ejemplo, algunas unidades a lo mejor no van a colaborar con otras unidades, si, por ejemplo, las colaboraciones o los servicios que le entreguen a las otras unidades las tengan que entregar gratis o las tengan que entregar a precios muy subvalorados. En esas circunstancias, esas organizaciones o esas subunidades a lo mejor van a preferir venderle al exterior o no colaborar, producto de que los precios internos o los incentivos internos están mal fijados. Entonces, fíjense como ahí los incentivos ya no son a nivel individual, pueden ser incluso a nivel grupal o a nivel de organización, e influyen en el comportamiento de la organización. Y eso tiene que ver con el sistema de incentivos. El otro sistema, mencioné el sistema de información, mencioné el sistema de incentivos, el otro sistema, ustedes mismos lo mencionaron recién, el tema de control. O sea, cómo se hace el control al interior de la organización. Fíjense que hay sus colegas, futuros colegas, ¿cierto?, de la carrera paralela a usted, Ingeniería de Información y Control. Fíjense que esa carrera se preocupa de dos de estos sistemas. De dos de los sistemas que yo he mencionado. ¿Y por qué se preocupa de esos dos sistemas? Porque esos dos sistemas son muy importantes para la toma de decisiones efectivas y eficientes en las organizaciones. Y esos profesionales tienen ese rol o tienen la importancia que tienen porque esos sistemas son muy importantes porque las organizaciones funcionan bien, ¿ya? Y además de eso, ahora se ha complejizado más porque, bueno, aparte de lo obvio, de los diseños más obvios, además se le incorpora la tecnología, porque mucho de esto tiene que ver con datos, sobre todo para empresas complejas, ¿cierto? Entonces el diseño de esto normalmente está asociado a plataformas o a sistemas computacionales, ¿cierto? Ya sea comprados, como los ERP, no sé, el SAP o cualquiera de estos otros ERP que pueden existir en el mercado, o sistemas diseñados, ¿cierto? Y también el control. Entonces, es toda una área muy importante. Y esa, si ustedes se fijan, todo lo que está en azul, lo que yo he mencionado, la estrategia, la estructura y los sistemas, procesos y activos, de alguna manera son un elemento formal. O sea, lo define formalmente la organización. Y muchos de esos están asociados sobre todo los sistemas y activos, están asociados incluso a activos tangibles que tienen las organizaciones. Por el otro lado, lo que está ahí en naranjito, ¿cierto? Se refiere a los aspectos informales e intangibles, que obviamente influyen también el desempeño de la organización. Obviamente que como cualquier cosa, si es que yo tengo mejores trabajadores, mejores gerentes, mejor capital humano, mejores habilidades al interior de la empresa, bueno,
uno esperaría que en general va a tener mejor funcionamiento. Ahora, eso es, como dirían los economistas, ceteris paribus, porque también me va a generar otros problemas, porque si yo tengo mejores, gente con mejores habilidades, probablemente voy a tener que fijar incentivos de otra manera. Probablemente voy a tener que entregarle más información que a lo mejor que la información que le tendría que entregar a personas que tengan ninguna competencia. Porque para aprovechar sus habilidades, yo tengo que aprovechar que los sistemas de información irradien y lleguen a todas las personas que toman decisiones, no solamente a la cúpula. Si no, no voy a poder aprovechar los beneficios, no le voy a poder sacar todo el potencial que tienen esas personas. Entonces, fíjense como ya... claro, uno puede mejorar la organización mejorando cada uno de estos puntos o identificando si es que en alguno de estos estamos mal, cómo podríamos mejorar cada uno de ellos. Pero además hay interacción entre estos, ¿cierto? Por eso es un modelo sistémico. Y tiene que haber un ajuste entre estas distintas cosas. Si yo muevo el staff y digo, el staff que yo tengo es muy malo, o muy antiguo, o poco capacitado, y yo reemplazo parte de eso con nueva gente, con mejores características, no va a bastar con hacer eso. Probablemente voy a tener que hacer algunas otras modificaciones, como decía recién, en los sistemas. Voy a tener que a lo mejor cambiar un poco la estructura, a lo mejor hacerlo un poquito más plana, darle más participación a este staff, de modo de aprovechar su potencial. Entonces, esto que yo estoy mencionando es parte de lo que sugiere este enfoque de la 7S. Entonces, yo puedo identificar cuál es el estado de cada una de estas S o subsistemas de la organización, si aportan o no aportan a la generación de valor compartido o valor a la sociedad, y qué cosas puedo hacer para mejorarlo, ya sea en cada uno de ellos o en la interacción entre algunos de estos, ¿ya? Los últimos dos los menciono rápido, son entonces la cultura organizacional, algo mencionaré después, pero la cultura la vamos a entender como los valores y creencias compartidos que tienen que existen en una organización. Mencioné el otro día 2 razones por las cuales surgían, que tienen que ver con las características de los dueños y cómo la empresa ha resuelto problemas graves o desafíos graves en el pasado, desafíos de interacción con el medio o desafíos de integración, ¿cierto? Las organizaciones tienden a desintegrarse y por lo tanto muchas veces enfrentan crisis de desintegración, y cómo la organización ha resuelto esas crisis se empiezan a quedar como valores o como creencias compartidas de los ejecutivos y de la empresa en general. Y el último punto son los estilos gerenciales y cómo se maneja el poder formal e informal dentro de la organización. Bueno, eso en términos generales, obviamente que como es un modelo sistémico e integral, también considera el entorno, o sea, consideramos a las organizaciones como sistemas abiertos que interactúan con el entorno, y diferenciamos 2 entornos, el directo, la industria, y el macroentorno, que ambos se influyen. Eso es, a grosso modo, el modelo de la 7S Plus. Bueno, supongo que ya no deberían tener tantas consultas con respecto a esto, pero no sé si las hay. ¿Hay alguna duda, consulta, o está todo claro? ¿Sí? Ok. Bueno, el otro esquema, a mí me parece un poco chiquitito, disculpen, pero hasta yo lo veo medio chiquitito aquí, pero es el que tiene que ver con las actividades, o sea, con lo que tiene que hacer el manager o con lo que tiene que hacer un gerente. Y entendido como cualquier persona que tiene un rol de supervisión o dirección dentro de una organización y a cualquier nivel, ¿ya? O sea, cualquier persona que tenga que ejecutar labores de administración. Y lo que aparece en ese esquema, lo que ustedes ven ahí, es lo que está en naranjo, digamos, es lo que normalmente se denomina como el proceso administrativo. O sea, este es como el ciclo de tareas que uno tiene que hacer. Y va desde planificar, ¿cierto? Y llega hasta controlar. Planificar, organizar, dirigir, controlar. ¿Notan alguna diferencia? ¿Cuál es la novedad ahí? Porque planificar, organizar, dirigir y controlar... ¿El idear? ¿Perdón? ¿El idear? El idear. ¿Y a qué se referirá el idear? Como planificación, traer nuevas ideas y como planificar, no planificar, pero es como abrir nuevas puertas, cómo hacer las cosas. Ok,
Entonces, alguna gente, como bien dices tú, esto de idear lo ponía dentro de planificar, ¿ya? O sea, como una parte de la planificación. Pero por lo menos la experiencia que nosotros tenemos y lo que nosotros hemos visto es que la gente se le olvida esa parte dentro de planificar. Como que planificar, por definición, uno planifica dentro de lo que conoce, uno planifica dentro de lo que normal, dentro de lo estándar, dentro de lo que tradicionalmente uno ve. Y eso le quita instancias a la creatividad y al pensar un poquito fuera de la caja o out of the box o pensar un poco más hacia el futuro. Si ustedes piensan, la gestión, para que tenga sentido, tiene que ver con el futuro de la organización, no con el pasado. Y mucha de la información que uno tiene y recoge tiene que ver más bien con el pasado. ¿Ah? Alguna también puede tener que ver con el futuro o con información que me permite a lo mejor proyectar un poco el futuro. Pero eso a veces, muchas veces por el día a día o por las presiones que tienen los managers de desafíos actuales, problemas actuales, tienden a disminuir su énfasis en lo que puede pasar hacia el futuro y en cosas que a lo mejor están fuera de lo que hoy día normalmente verían. ¿Ya? Si ustedes se fijan, ¿cuál es la diferencia entre un emprendedor y un administrador? O un gerente. ¿Cuál dirían ustedes que es la diferencia entre un emprendedor y un gerente? Que el gerente mantiene como el orden y lo que ya se le dio, por así decirlo, y el emprendedor está pensando en cómo cambiar las formas de vender o de hacer algo. Ok, ¿y qué es más valioso, los emprendedores o los gerentes? Es que depende de lo que uno busque, Ya, ok, depende. Pero si usted... porque siempre... ¿Mm? Ya, dale, Es dale. que en mi caso, por ejemplo, yo trabajé, o sea, Ya. sí, trabajé en una empresa grande Ujú. donde igual se valora mucho esto de mantener el orden, las nuevas ideas como que son de algún modo bien vistas, pero nunca le prestas atención, es como, ya sí, sí, qué bacán, pero sigamos con este plan porque es lo que nosotros queremos, ¿Qué que es empresa como que era? soy SAP. tradicional. ¿Mm? SAP, dijiste, ¿no? No, 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 ¿En cuál empresa? Mencionaste una empresa. ¿En se qué? llama, no una presentación, se llama Huawei, la de los Ah, teléfonos, ya. y como son gente china, el asunto de las tradiciones y las cosas que les gusta a ellos hacer, claro, les gusta al manager que sean como gente que ya tiene experiencia y sepa cómo mantener el orden establecido. Ajá, Como ok. que las nuevas ideas no siempre son muy bienvenidas porque es como, no, quiero esto de este modo porque así no ha funcionado. Perfecto. Entonces vuelvo a la pregunta. Según tú, depende. ¿Qué Sí, piensas? como lo que quiere Ujú. alguien más arriba de uno o de si necesitamos realmente ordenar las cosas, porque también había problemas de como de, ¿sabes esto? De los programas que tenían uno y claro, ahí sí necesitaba alguien que pensara un poco fuera de la caja de cómo integrar estos programas que estaban en chino para gente que habla español. Ujú. Entonces ahí Bien. como que se apreciaba eso, dependía del área que... Ujú. ¿Qué piensa el resto? ¿Cuál es más relevante? Pero, profe, yo creo que El, los emprendedores, o sea, son más valiosos para la sociedad porque aportan a la innovación, ¿Ya? aportan nuevas ideas, y en cambio los administradores, como que, como decía Marta, hacen lo mismo de que está establecido, po. No proveen ideas nuevas al mercado. Yo creo que son más valiosos los emprendedores. Ok. Profe, ¿Resto? yo, ¿Sí? yo creo que más valioso el emprendedor porque desde el emprendedor después da paso al gerente. O Sin sea, la sin... idea sin la idea del emprendedor, al final, si él no idea, nunca va a haber un gerente. Pero si no existe el gerente, no va a existir el ciclo continuo para que siga creciendo la empresa al final. Ya, ahora, ¿y qué, ¿y qué pasa en el caso de, por ejemplo, una sociedad anónima abierta? Por ejemplo, no sé, voy a decir, Falabella, o no sé, sí, Falabella por poner una. ¿Ya? ¿Es igual? ¿Cambia los roles? ¿Qué pasa ahí? Es que después Ahí de que no una... debería, es que el pensamiento emprendedor como que no está reducido solamente a alguien que está emprendiendo per se, onda dentro de una organización, aunque sea muy grande, se Ajá. puede seguir teniendo este tipo de desarrollo dentro de. Entonces, si da lo mismo como la índole de la empresa donde opere, como que siempre tiene, la gente tiene que estar innovando, como han dicho mis compañeros, para poder seguir como creciendo, mejorando, ser más rentable. Ujú. Como que al final el pensamiento emprendedor va mucho más allá como de que parte de un negocio chiquitito, sino que tiene que ver como una forma de concebir un poco la organización. Ok, Profesor, sí.
Yo no sé si difiere un poco, parece, con lo que han comentado los compañeros, que no sé si uno es mejor que otro, uno es más valioso que lo otro, sino que siento que es muy complementable. O sea, por un lado, sin el gerente general, sobre todo si estamos hablando de una empresa tan grande, que es más o menos el que dirige todo, o más o menos como el que maneja la orquesta, sin esa persona se derrumbaría la empresa y no serviría de nada tener emprendedores o gente de otro área donde básicamente esto deje de funcionar. Pero también por el lado que están los emprendedores, que es buscar como nuevos rumbos donde quizás hay una empresa que se vea media complicada, donde tenga mucha competencia y quizás pueda abrirse a nuevos mercados, a nuevos negocios, también es muy importante, pero no sé si lo catalogaría como más importante que el gerente general tampoco. Ahora, yendo a ese mismo ejemplo que tú das, Diego, en una empresa como Falabella, supongamos, que obviamente no es un emprendimiento pequeño y una empresa que lleva tanto tiempo, ¿cierto? ¿Quién, quién cumple el rol del emprendedor en esa empresa? Yo no, la verdad no sé si es que tendrán algún área que esté destinado a esto de, no sé, buscar nuevos mercados, nuevas posibilidades, o directamente son los más cabeza del grupo que sería gerente general y compañía. Pero el gerente general sigue siendo un gerente, ¿cierto? Es un Claro, gerente, no es el emprendedor. O sea, a él le pagan no, un sueldo por gestionar bien la compañía, eventualmente también debe tener quizás, ¿no es cierto?, algunos bonos en relación a cómo le va a la compañía, ¿sí? Pero no es el dueño de la compañía. claro, o sea, quizás entonces los directores, los accionistas, son quienes a lo mejor manejan el rumbo de la empresa y si es que quieren emprender en nuevos negocios. Podría ser, ¿cierto? Ahora, fíjate, es una cosa interesante, porque el rol uno siempre piensa en el emprendedor y el gerente en las empresas más como más pequeñas, sobre todo si uno utiliza emprendedor, la gente piensa en eso. Pero fíjate que en el caso de las empresas grandes, parte del rol de los emprendedores es reemplazado, ¿cierto?, por el directorio, que de alguna manera representa a los dueños. Pero si los directores no son emprendedores en sí, y fíjense que en Chile a veces desafortunadamente, no solamente en Chile, en varias partes del mundo, no siempre los directores tienen esta característica. Fíjense que muchas de estas empresas, por ejemplo, los directores son representantes de inversionistas institucionales, por ejemplo, son representantes de AFP, que no necesariamente son emprendedores, son abogados, son ingenieros comerciales, son economistas, ingenieros, que si yo, gente experta a lo mejor un poco en el área, pero no necesariamente son gente que naturalmente son emprendedores. Entonces, en general, independientemente del tipo de empresa, uno siempre es necesario que hayan innovaciones, como dicen ustedes, que hayan ideas nuevas. Y eso, obviamente que si yo tengo el lujo de tener una empresa en que los emprendedores siguen ahí, o los dueños siguen presentes, o siguen presentes en el directorio, y siguen impulsando a la organización a modificar, o a innovar, o a cambiar, o a idear cosas nuevas, ideal. Pero si esas personas desaparecen, supongamos después de una generación se van, ya no queda nadie de la familia original, y todos los directores son, entre comillas, profesionales, y están más preocupados de la gestión, o están más preocupados de la finanza, o están más preocupados, que sé yo, que los productos funcionen bien, pero no del futuro, y no de innovar, no de cambiar las cosas, entonces alguien tiene que hacer eso, ¿ya? Idealmente lo tendría que ser también, obviamente, es parte del trabajo del gobierno corporativo, es parte del trabajo del directorio. Pero si no está ahí, es parte también del trabajo de todos los gerentes, como alguien mencionaba por ahí, y por eso lo destacamos ahí. En estricto rigor está en planificación, pero como el mundo está modificando, entre otras cosas, más rápidamente por la globalización, por el cambio de la información, por distintos cambios tecnológicos y culturales, entonces es necesario que las empresas esto lo incorporen y por cierto que es necesario que lo incorporen los gerentes. Obviamente que la responsabilidad de idear va a depender un poco de la compañía, va a cambiar si es que, por ejemplo, en el directorio no hay nadie que idee cosas nuevas, no hay ningún emprendedor, entonces a lo mejor el gerente general y la plana general va a tener que hacer eso, ¿no? Va a tener que incluirlo. Pero hay organizaciones como por ejemplo 3M y otras, en que esto de idear es un elemento central de la tarea de cualquier persona que trabaja dentro de la corporación, ¿cierto? Y obviamente de los managers. Y parte de su trabajo es crear cosas nuevas, es crear productos nuevos, es crear sistemas, procesos, no siempre tienen que ser productos, pueden ser procesos nuevos, procesos de mejoría, etcétera, que mejoren de alguna manera la creación de valor de esa compañía. Y por eso es que lo destacamos ahí, ¿ya? Bueno, lo otro que aparece al medio, que está en azul, los managers
cada uno de ustedes, que probablemente alguno de ustedes va a cumplir ese rol, algunos van a lo mejor a emprender directamente, algunos después, no lo sé, pero tienen características, voy a decir, humanas y profesionales, únicas o particulares de cada uno de ustedes, ¿cierto? De partida muchos de ustedes tienen valores determinados. Algunos de ustedes probablemente profesan una religión, otros no lo hacen tanto, otros no lo hacen nada. Unos serán, a lo mejor habrán judíos, habrán católicos, habrán protestantes, habrán a lo mejor alguien de alguna otra religión. Y cada una de esas religiones tiene valores distintos y que probablemente algunos de ustedes los consideran como propios, son de ustedes, y que los diferencian de otras personas, ¿cierto? Lo mismo pasa entre ustedes, por ejemplo, y los valores que nos entregan la sociedad chilena actualmente, o en lo que estamos viviendo actual, versus lo que le pasaría a alguien que está hoy en día, por ejemplo, en Asia, en alguna parte de Asia, o en África, ¿cierto? Cada uno de los países o culturas en que estemos insertos nos van a modificar un poco lo que consideramos bueno y lo que consideramos malo. Además vamos a tener habilidades profesionales, algunas de ellas esperamos que las han desarrollado a través de estos años acá, y también de sus prácticas, y su trabajo y su experiencia en otras cosas. Otras van a tener con habilidades interpersonales, ¿sí? Que son críticas también, ¿cierto? Para conectarse y funcionar con otra gente. Y van a haber algunas que son de alguna manera como estas habilidades profesionales aparecen divididas entre habilidades que son como más analíticas, ¿cierto? Que tienen que ver con de alguna manera analizar situaciones o resolver problemas, y el otro tiene que ver un poco más con ejecutar, con que las cosas pasen, ¿ya? Bueno, esas características de los managers van a ayudar más o menos a que puedan desarrollar cada una de estas cosas de mejor manera. Fíjense que si ustedes piensan, a algunos de ustedes les gusta más, dentro de esas actividades que están ahí, a algunos de ustedes les gusta más planificar. Eso es como que les encanta, les gusta hacer un plan, les gusta hacer como identificar distintas fases, hacer un presupuesto. Toda esa parte hay gente que le encanta. Hay otra gente que eso lo odia, que lo que más odia es hacer presupuesto o hacer planes futuros. Lo que le gusta es la acción, lo que le gusta es ejecutar, lo que le gusta es hacer cosas, ¿cierto? O organizar a gente o dirigir gente para que ocurran las cosas. Hay otra gente que es fanática del control, ¿sí? Que lo que le gusta es controlar, ¿cierto? Chequear. ¿Se han fijado que hay gente que le encanta eso? Bueno, muchos abogados les gusta eso, mucho. De hecho, hay muchos en la facultad, tenemos muchos abogados. A los contadores en general les gusta eso, no a todos, pero muchos, ¿es cierto? Les gusta que cuadren las cosas, que los presupuestos finalmente cuadren, que de alguna manera se cumplan las predicciones, ¿cierto? O sea, van a haber gente, algunos de ustedes que les va a gustar una de esas fases más que otra, y van a tener habilidades probablemente más consistentes con alguna de esas fases. Pero, desafortunadamente, en cualquier trabajo de administración, y esto es lo que dice la teoría, pero también la práctica y mucha experiencia, es que lo más probable es que ustedes tengan que cubrir esas cuatro cosas más ideal, como parte central de la acción de cualquier manager, ¿ya? Ahora, esto que probablemente ya lo hayan visto, de alguna u otra manera, o sea, probablemente lo han visto en el curso de Administración General, o en el curso de Recursos Humanos, o personas, ¿cierto? Hay un señor que se llama, a ver si se adelanta esto, sí. Hay un señor que se llama Henry Mintzberg. ¿Conocen al señor Mintzberg? A ver, coloquen ahí en el chat cuántos conocen al señor Mintzberg, solamente tener en cuenta. Coloquen sí o no en el chat, porfa. Sean honestos, y colocan sí o no, sí, no, no. Me faltan votos. Ya. ¿Falta alguien todavía? A ver, estoy mirando. ¿Hay cuántos sí? Veo un sí, Clemente. Otro sí, Kevin. Clemente, ¿cómo conocen a Mintzberg o por qué conocen a Mintzberg? Acá, profe, dale, Clemente. Entró un modelo de Henry Mintzberg en el grado. ¿Ya? ¿Y de qué se trataba el modelo o qué es lo que decía? Ahí me pilló,
acuerdo el nombre. Ya. Lo conozco por el nombre, pero el modelo ya se me escapó. Muy difícil. Es muy sofisticado ya. Kevin, ¿tú te acordáis más? Sí, profe, es de A ver. los tipos de estructuras que tienen las organizaciones. Está la burocracia profesional, mecánica, divisionaria, y había otra, pero no la recuerdo con claridad. Pero sí, era más relacionado con recursos humanos, Mintzberg, cómo funcionaban las organizaciones, cómo se estructura. Voy a, hacer- voy a aprovechar de hacer otra encuesta. Coloquen ahí quienes conocen al señor Michael Porter. ¿Sí o no? Ya, a ver. ¿Y por qué conocen al señor Michael Porter? Aparte de las 5 fuerzas. Solo por eso lo hemos visto toda la universidad. Yo sé, pues, y lo han visto toda la universidad, pero aparte de las 5 fuerzas, ¿por qué más lo conocen? Por el modelo de ventaja competitiva. Perfecto. Ya. ¿Y ese modelo de ventaja competitiva, a qué te refieres tú? Es el modelo en que uno creando valor en su empresa va generando esta ventaja competitiva sobre sus competidores, ¿o no? Ya, Básicamente es eso, ¿no? por ahí. Y dice también que uno tiene que definir cuál es la ventaja competitiva deseada y en función de eso define cuál es su estrategia competitiva genérica. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo yo identificar la ventaja competitiva de una empresa versus otra? ¿De acuerdo, Porter? La cadena de valor. Perfecto, la cadena de valor, que es muy importante, el modelo de la cadena de valor, ese también lo plantea Porter. La cadena de valor es un libro del año 85, que es súper denso y complejo, digamos, pero donde lo plantea y lo desarrolla. Otro aporte de Porter es lo de la estrategia competitiva genérica, ¿cierto? En su libro del año 80, estrategia competitiva, o sea, no solamente las 5 fuerzas, sino que las 5 fuerzas y el análisis interno, en este caso también de la cadena de valor, para identificar cuál es la estrategia competitiva genérica. Y lo otro que dice es que si uno elige uno de estos caminos, o sea, si yo quiero ser, por ejemplo, líder en costos, si yo quiero ser enfocado en diferenciación, lo que fuere, alguna de estas, van a haber trade-offs, no voy a poder hacer las otras cosas. Entonces yo me tengo que especializar y porque quedarme en el medio, o sea, como tratar de apuntarle a todas, en general no está tan bueno, ¿ya? Y la otra cosa que hace Porter es la combinación entre ventaja competitiva y ámbito de negocio, si el ámbito es extenso o reducido. Entonces, si el ámbito es extenso y la ventaja competitiva buscada es de bajos costos, entonces mi estrategia va a ser el liderazgo en costos. Si es extenso y mi objetivo es unicidad o diferenciación, mi estrategia es diferenciación. Pero si yo elijo un ámbito de negocio más reducido, o sea, yo ataco pocos segmentos dentro del mercado, entonces yo voy a tener una estrategia de enfoque en diferenciación en costos. Es una estrategia competitiva, también tiene varios aportes en lo que es estrategia corporativa. Tiene otro aporte muy interesante en estrategia competitiva de las naciones. Él habla de la ventaja competitiva de las naciones y cómo de alguna manera aprovechar los conocimientos de estrategia para eso. Y ahora último, como siempre hay que estar en la onda, ¿cierto? Habla del valor compartido, shared value y ese tipo de cosas. O sea, la verdad que Porter ha hecho bastante cosas más allá que solamente el modelo de las 5 fuerzas. Bueno, volviendo a Mintzberg. It's a shame, porque en el mundo Mintzberg es más o menos igual de, no igual de conocido, pero debería ser como un 50% conocido si Porter es 100% conocido. Y aquí en el curso fue como un 5% conocido. ¿Ah? Lo que demuestra que hablamos mucho de Porter y muy poco de Mintzberg y de otra gente, ¿cierto? Así que esto también me sirve para hablarle a los profes que tenemos que balancear un poco esto. Pero Mintzberg, también lo que decía Kevin, tiene un aporte muy importante de la estructura, ¿cierto? Mintzberg es como ¿cómo sería? Es como el Darth Vader de Porter. O sea, es como el Jedi opuesto a Michael Porter. ¿Ah?
mientras Porter piensa que la mayoría de las cosas son basadas en analizar, en el análisis, ¿cierto? En analizar el entorno, en analizar la compañía, yo le llevo una estrategia, la formulo y como que la implementación ocurre casi por arte de magia, o sea, como que ocurre. Mintzberg dice al revés. Mintzberg dice que todo lo del análisis sí está bueno, está bonito, pero en realidad da más o menos lo mismo, porque lo que importa es la implementación. Lo que más importa es la implementación. Y como lo que más importa es la implementación, la estructura, ¿cierto?, cobra un rol importante. Entonces, si voy para atrás, en el esquema que tenía acá, en el de la 7S, él dice, la estrategia está sobredimensionada a su valor para el funcionamiento de la empresa. Porter pone como que toda su ficha en la estrategia. Y mucha gente todavía como que sigue eso. Y él dice, para que una organización funcione, en realidad me tengo que preocupar de todas las demás cosas, o sea, de las otras 6 S o de las otras 5 S, y no tanto de la estrategia. Porque para que la organización funcione me tengo que preocupar de la estructura, de los sistemas, de la gente, de la cultura y del managing. Y dentro de eso él le pone bastante énfasis a la estructura, a los sistemas y a los estilos de gestión. Eso es como lo que más él se mete. Entonces, él como que interviene en más de estas pelotitas de la 7S, ¿ya? Y por eso es un autor muy famoso, muy conocido, es un profesor es canadiense originalmente, o sea, no originalmente, es canadiense y trabaja en una muy buena escuela que se llama McGill en Canadá. Y él tiene varios libros respecto a esto, sobre estrategia, sobre estructura, y uno de los quizás más reconocidos es uno que se llama Managing, ¿ya? O Simply Managing. Y lo que hace él es básicamente examinar a través de mucha observación y conversación con managers en todos los niveles y en distintas industrias, a qué realmente se dedican los managers. O sea, en vez de suponer que lo que se hace un manager, él trata de ver qué realmente hacen y conversa con ellos por qué, y en función de eso, él señala o plantea este esquema, que nosotros lo vamos a integrar con lo que habíamos visto recién, que dice que los managers tienen básicamente 3 planos de acción, ¿ya? Tienen 3 planos de acción y producto de eso es que están tan tapados de pega. Y por eso es que es tan difícil ser manager. Y es tan difícil ser buen manager. Porque probablemente yo tengo que tener habilidades en las 3 áreas, ¿ya? Un poco lo mismo que estábamos viendo recién con planificar, organizar, dirigir y controlar, pero él lo ve un poco distinto. Entonces él dice que hay un plano, que es el plano, voy a decirlo así, del análisis y de la información y de la toma de decisiones, ¿ya? Ahí como que ese sería como lo que a Porter le gusta, digamos, ¿cierto? Analizar el entorno, analizar lo que pasa en la compañía, datos, manejo de información, ocupar modelitos, spreadsheet, Excel, a los que les guste Python, hacer Python, no sé, la gente que le gusta lo analítico y buscar datos y con eso tomar, supuestamente, optimizar decisiones, ¿ya? Ese es uno de los planos. O sea, los managers están recibiendo reportes contables, reportes de información, están recibiendo reportes de la competencia, etcétera, y en base a eso tienen que tomar decisiones. Entonces, ahí hay varias cosas que tienen que hacer, algunas tareas están mencionadas ahí, yo no voy a entrar en el detalle, ¿cierto? Entran en priorizar, programar, comunicar información también, o recibir información, controlar. Al final, en el ciclo también tengo que controlar que lo que esté programado esté funcionando. Después está el lado de las personas. Y el lado de las personas tiene que ver con cómo yo hago que la organización se mueva. Y para eso él menciona como 2 tareas principales. Una es conectarse él mismo con el resto de las organizaciones o ayudar a que las personas dentro de la organización se conecten y existan las conexiones adecuadas para que la organización funcione. Y también en otros casos está el tema de liderar, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo yo persuado al resto de la gente que trabaja conmigo de una idea que es futura, de algo que es abstracto, algo que a lo mejor todavía no existe y que yo los quiero mover hacia allá, ¿cierto? Y eso tiene que ver con cómo yo le llego a las personas, cómo yo le llego a la mente, cómo le llego al corazón, cómo le llego a las personas. Y hay otro ámbito que también tienen que hacer los managers, que es hacer. Fíjense que en las empresas más pequeñas esto es mucho más evidente, ¿cierto? En una empresa pequeña, donde hay un gerente y a lo mejor no hay nadie más que haga esas labores, los demás hacen más labores operativas,
El gerente no va a poder solamente hacer, entre comillas, planificación. Él probablemente va a tener que ir a negociar cosas con los bancos, o va a tener que ir a negociar con los clientes, o va a tener que negociar, o incluso en algunos casos incluso va a tener que fabricar o participar en la fabricación. Obviamente que en una empresa más grande esa parte operativa va a ser un poco menor, pero igual los gerentes o los managers tienen que hacer cosas, ¿cierto? Y tienen que, como parece ahí, tratar con problemas. O sea, cada cierto tiempo va a haber gente que dice, oh, surgió este problema, jefe, surgió este problema, ¿cómo lo enfrentamos? Y si bien tiene un horizonte de planificación futuro, si bien tiene que a lo mejor idear un presupuesto y además tiene que estar preocupado de liderar a la gente, también va a tener que resolver ese problema o va a tener que ejecutar cosas. Entonces son como las tres dimensiones o planos en los que funciona o trabaja un administrador, ¿ya? Y por eso, como que el tiempo se les hace escaso, y por eso es que es complicado para los administradores de alguna manera ordenarse, organizarse él, porque muchas veces las presiones están en estas tres zonas y a veces cuesta la priorización. Yo no sé si les comentaba, pero a mí me ha tocado ser decano y vicedecano en la Portales y vicedecano en la facultad, aparte de otros cargos, pero yo estoy pensando en esos cargos que son como más grandes, ¿cierto? En la facultad con, no sé, con, qué sé yo, 1000 personas que trabajan o más, o sea, si uno junta los permanentes son 500, más todos los profesores que hay, extras, más de 1000. Estamos hablando de una organización más o menos grande. Yo diría que el 50% de mi tiempo o más lo dedicaba a la esquina de las personas. Por lo menos. ¿Ah? A conversar con ella, a escucharlo, a convencerlo. Y pese a eso la gente me reclamaba de que le destinaba poco tiempo. Entonces ella decía, chuta, pero no me da más el tiempo porque además tengo que hacer las otras cosas, digamos. ¿Ah? Entonces, bueno, va a depender de la organización. Nosotros somos una organización de servicio que tiene ciertas características. Hay profesores, hay gente que trabaja aquí, por lo tanto, naturalmente, el énfasis en las personas que trabajan es clave, y también en este caso los estudiantes. Pero tiende a haber siempre demandas de estos tres tipos de planos de acción. Y uno tiene que estar considerando eso en la manera de gestionar, ¿ya? Ya, ¿esto quedó más o menos claro? ¿Más o menos? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Lo sabían? Muchos van a decir, sí, pero esto es obvio. El problema, muchas de las cosas a veces son obvias, pero no son tan obvias, porque si son obvias, las sabrían. A lo mejor las ubican, ¿no es cierto? A lo mejor las entienden. Lo que hacen estos frameworks es ordenarlas de una cierta manera, para que no se les olviden, para tener un esquema de cómo analizar las cosas. Entonces, por ejemplo, si uno está haciendo un trabajo, uno mismo, y dice, chuta, estoy como overwhelmed, dirían los gringos, ¿cierto? Como estoy sobrepasado. Entonces, una de las cosas que uno podría hacer como gerente es decir, bueno, tengo estos tres planos de acción, ¿cuánto le estoy dedicando al plano de las decisiones de información? ¿Cuánto le estoy dedicando a las personas? ¿Cuánto le estoy dedicando a las acciones? A lo mejor estoy sobreenfatizando algunas de estas cosas y eso está afectando la efectividad mía y de mi equipo, o de la gente que trabaja conmigo, ¿ya? Entonces, es un esquema que me permite de alguna manera ordenar esto. También analizar un problema. O sea, si yo soy, entre comillas, un consultor, o si ustedes están analizando un caso, uno puede decir, bueno, el gerente en realidad está muy preocupado de lo que está ahí en verde, pero se preocupa re poco de lo amarillo o lo celeste. O al revés, del único que está preocupado de lo amarillo, de planificar, digamos, de anticiparse, analizar, pero nada de ejecución y nada de implementar, y nada de las personas y nada de las acciones. Por lo tanto, ahí puede haber una dificultad. Ya, esto voy a volver más adelante, así que no... última cosa que voy a mencionar respecto a esto de perspectivas de managing, que también, bueno, lo plantea Mintzberg, pero la verdad que esto es más común, no es solamente de él. Entonces, que ve la administración, y esa es otra de las dificultades, sobre todo para los que tienen mentes ingenieriles. Por eso es que a veces las personas que vienen de otras profesiones no entienden lo que es un ingeniero comercial. No entienden lo que un ingeniero comercial menciona administración, es porque es más compleja el mundo que el mundo que ellos tienen, digamos, en su mente. Hay mucha gente que piensa que la administración es una ciencia, que todo lo puedo resolver con modelos, ¿cierto? Y que los modelos son la realidad. Y por lo tanto, si es que mientras uno sabe más modelos y mientras más cuantitativos sean los modelos, mejor manager es. La evidencia indica que no es tan así.
Lo que no significa que uno no tenga que considerar o conocer algunos modelos, ¿cierto? Pero si es que yo utilizo el modelo científico y me convierto en un calculador, o sea, en un procesador, casi sería un computador, digamos, ¿cierto? Obviamente que lo más probable es que no sea el mejor de los managers, salvo en algunas circunstancias y en algunas organizaciones. ¿Ya? Otra gente, como en el otro lado, digamos, ¿cierto? Cree que la administración es como puro arte. O sea, es lo mismo que pintar un cuadro. Es lo mismo que hacer una escultura. En realidad, hacer una escultura sería mejor quizás. ¿Ah? O hacer una intervención artística. Y por lo tanto enfatizan lo creativo, enfatizan lo único, enfatizan lo especial, se olvidan de lo científico y se olvidan que hay algunas cosas que se mantienen en el tiempo. Es decir, un ejemplo. Recién hablábamos del modelo de la teoría de agencia. La teoría de agencia hace un supuesto que las personas tienen intereses. Y el otro supuesto es que no todos tienen los mismos intereses. Si uno observa, ese supuesto parece ser razonable con la realidad. Si eso es así, entonces hay ciertas, voy a decir, generalidades o cosas que se repiten en el tiempo. O sea, da lo mismo que yo esté en una organización que sea, voy a suponer, que sea un club de fútbol, administrando un club de fútbol, o si yo estoy administrando una fábrica de ampolletas, o si yo estoy administrando un restaurante. En esas tres cosas hay un modelo que me puede servir, que es que hay problemas de incentivo, problemas de objetivo, de interés entre la gente. Entonces eso es como lo científico, ¿ya? Entonces no todo es arte, no todo es como, yo soy bueno con la intuición y no ocupo modelos, sino que veo lo que pasa y como que en la interacción con la gente soy tan artista y tan creativo que resuelvo esos problemas. Algo de eso puede ayudar, obviamente, pero también es necesario probablemente el conocer estos modelos porque me van a servir a enfrentar ese problema un poco mejor. Y el otro, entonces el artista es como la visión o la creatividad es lo más importante, el científico es más el análisis, y el craft, el artesano, es el que basa su actuar en la experiencia, ¿cierto? En que de alguna manera esto yo lo aprendí en el tiempo, en el uso, en la aplicación. Yo he sido administrador por 20 años, sé lo que es esto. ¿Eh? Y por lo tanto, estoy basado en el hábito, en la experiencia, en el conocimiento producto de ese hábito, que obviamente es relevante, pero que nuevamente, si yo solamente me enfoco en eso, descarto la creatividad del artista, entre comillas, eso también no necesariamente es tan bueno, o descarto la ciencia y el modelo del científico, tampoco es tan bueno. Entonces, estos tres, como perspectiva, siempre están dando vuelta. Y van a haber algunos managers que son más analíticos, que se llaman más a los científicos. De hecho, fíjense que nosotros, los ingenieros comerciales, igual mucha gente nos critica cuando llegamos a ciertas organizaciones, por ejemplo, cuando llegamos a hospitales, o cuando llegamos a escuelas, o a instituciones educacionales, o a instituciones que son, entre comillas, más creativas, siempre nos critican por ser demasiado ingenieriles, ¿no? Porque ahí probablemente los que son managers normalmente tienden a ser de esas profesiones, tienden a ser como más creativos. Entonces nosotros en contraste, claro, somos más ingenieriles. Pero respecto de otras profesiones, como la que mencionaba yo, ingeniería civil, probablemente nosotros tenemos ahí un poco más del componente de arte y un poco más del componente de artesanía o de experiencia, ¿ya? O sea, otra cosa que uno tiene que ver es tratar de identificar hacia qué lado uno tiende. Cada uno va a tener sus tendencias. Y es bueno reconocer qué área está un poco al debe. Y qué pizcas, ¿cierto?, de artista o de científico o de artesano me faltan para ser un mejor manager. Entonces esto lo puedo aplicar para mí, como también lo puedo aplicar para cuando yo estoy analizando una organización, un caso, o para cuando, por ejemplo, yo tengo problemas de gestión. Porque problemas de gestión los puedo tener con la gente con la cual yo colaboro, otros managers, con mis superiores o con los que de alguna manera me secundan. Y algunos de estos problemas pueden estar dados porque su manera de ver la administración se carga a lados distintos que los que yo me cargo. Entonces puede haber un conflicto producto de, algunos pueden ser más científicos, y justo tengo trabajo con gente que es más, por decir, artesana, que se basa en la experiencia. Entonces yo le quiero cambiar las cosas porque el modelo dice que esto debería ser, pero la gente de abajo se resiste porque ellos están basados en la experiencia, que les ha dado supuestamente buenos resultados, ¿ya?
Sí, este también es una manera de entender la administración, el rol del administrador y también eventualmente diagnosticar potenciales dificultades que puedan existir en esto. Ya, ¿sí? ¿Me siguen? Ok. Voy a parar un segundo ahora porque quiero ver que ustedes me presenten sus pequeños... Y voy a saltarme acá. ¿Dónde está esto? Que me presenten sus ideas y yo les pueda dar algún feedback. Si hay algún voluntario, ideal. Si no, Sí, profe, nosotros. dale, Israel. Voy a presentarlo. Dale nomás, ¿A Irra, usted? listo. Creo que está con permiso de presentación, creo. ¿Va a poner un slide o lo va a...? Sí. Sí, pero no ubico dónde me tendré. Aquí. Donde dice compartir pantalla en verde, abajo. Sí, claro. Sí. ¿Está bien ahí? ¿Sí? Sí. Dale, preséntalo. Ya, bueno, muy buenas tardes a todos. Somos el grupo 1 y nuestro tema va a ser la eliminación de puestos exclusivos de cajeros de Walmart Chile, de los supermercados líder. Pasa nomás, David. Bueno, ¿cuál es la problemática que vamos a abordar? La problemática principal es que Walmart Chile pretende eliminar el puesto de cajeros en 2022 de forma gradual. Ya se instauró esta medida y de a poco se están eliminando y van a pasar a ser las típicas cajas autoservicio que tenemos en algunos otros supermercados que ya están operando de esta manera. Así se van a reconvertir sus empleados en operadores de tienda, lo que significaría un cambio de funciones para ellos y que se desempeñan en otra área distinta a caja. Pasa nomás. Bueno, el sindicato de Walmart Chile estima que serían 5.000 las personas afectadas, quienes eventualmente podrían quedar desempleados. La empresa dice que se van a reubicar, pero es muy probable que estas personas terminen siendo despedidos de Walmart. Adelante, más. ¿Quién va a ser el decisor o la persona principal involucrada en esta decisión? Es Matías Cristi, gerente de Relaciones Laborales de Walmart en Chile. Y finalmente, no, ahí te devolviste. Bueno, el objetivo pedagógico del caso va a ser ver las implicancias éticas que tiene hacer este tipo de despidos masivos, en 5.000 personas como dije, con el fin de implementar sistemas automatizados que reemplacen a los trabajadores. Esto además va a tener un impacto en la cultura, que es un aspecto central del modelo 7S que veíamos en la cultura. También los valores compartidos, cómo se puede ver esto hacia afuera de la organización y cómo va a ser recibido por los distintos colaboradores. Ese es el caso, profesor y compañeros. Perfecto. Gracias. Grupo 2. Después le voy a hacer comentarios. ¿Profesor, se escucha? ¿Sí? Nosotros somos el grupo 3, pero no tengo Dale, problema de... dale, Ya, eso sí, nosotros no hicimos presentación. dale nomás. Nosotros elegimos el caso de Casidea, en la cual es una empresa que está en la industria del retail, que tiene como principales competidores distintas cadenas de supermercado o tiendas de mejoramiento del hogar. Sus productos son más que nada para la casa, interior y exterior, y a un precio accesible. Bueno, Casidea durante la pandemia, ya como todos saben, la gente vivía en sus casas, tuvo un crecimiento exponencial. Por lo tanto, a través de la gestión que hicieron y la venta online les fue bastante bien. Tienen presencia hoy en día en 4 países distintos y estaban pensando en expandirse a un país grande, lo que estaría considerado como Brasil, México, Estados Unidos. Sin embargo, después de lo que está pasando hoy en día en el mundo, entre la pandemia, la inflación y ahora Rusia con Ucrania, han visto como los márgenes disminuidos. Por lo tanto, hay como un dilema sobre qué
sobre qué hacer a futuro. Aparte que este año ingresa IKEA, el cual sería un competidor bastante grande para Casidad. Entonces el gerente general corporativo junto al gerente general tienen que tomar como esta decisión de crecimiento que vendría siendo mantenerse dentro del país y competir mano a mano contra IKEA, lo cual podría generar un estancamiento de la empresa o arriesgarse a expandirse hacia alguno de los países de afuera, tanto agrandar su presencia en Colombia o expandirse a un país más grande. El problema de esto es que es una operación bastante arriesgada, pensando en que entra nueva competencia, en que las inversiones hoy en día están como más leves, por decirlo, pero es un paso que necesita hacer después de tantos años como que lo ha buscado. Eso es como lo principal. Ok, perfecto. Hago otro grupo más y después le doy feedback a 3. ¿Grupo 2 o grupo 4? Aquí, Grupo profe, 4. el grupo 2. Grupo 2, perfecto. Bueno, nosotros elegimos el caso de IANSA. En este caso, el decisor sería Pablo Montesinos, gerente general de IANSA, y en este caso se analiza la decisión o no de cerrar la planta en Linares, y con eso obviamente tener en consideración cerrar muchas más plantas para seguir teniendo un gran porcentaje de sus ventas en lo que es el mercado del azúcar, como sí, o bueno, era no cerrarlas y seguir como estancados un poco en el negocio del azúcar, o cerrarlas y comenzar a expandirse por otros lados para poder generar mayores ventas, etc. Ok. ¿Cuándo ocurre ese En la caso? evaluación. ¿Ah? ¿Cuándo ocurre este caso? Es en pasado, ya se tomó la decisión, pero es un poco el tema de las implicancias que tendría el cerrar la planta, todo. Sí, lo que pasa es que por eso, porque el de Casa Idea es hacia futuro o actual, digamos, de alguna manera. El de Walmart ya se tomó la decisión, pues se está implementando, ¿cierto? En términos actuales, y el otro ya pasó. O sea, eso no implica no se pueda, solamente estoy mencionando que es importante tener claro eso, o cuándo es, sobre todo si la decisión ya se tomó. Voy a partir por el último en adelante. Tiene ahí en ese, para que sea atractivo, las otras opciones, digamos, las dos opciones, por decirlo así, cerrarlo o no, ¿cierto? Tienen que ser como equivalentes, ¿sí? Y yo creo que para que sea más atractivo debe ser como la segunda bajada, es decir, en caso de cualquiera de las dos alternativas, de cerrarlo o en el caso de no cerrarlo, ¿cuáles serían las complicaciones de esa implementación? ¿Ya? O sea, si es que al final, con los antecedentes que estaban, por ejemplo, los estudiantes decidieran cerrarlo, ok, pero también tendrían que entregarle alguna información de cuáles serían las complicaciones, de modo que ellos dijeran cómo harían esa implementación. Y lo mismo para el otro caso, de manera, si siguieran, ¿cierto? ¿Cuáles serían las complicaciones, probablemente financieras u otras, no lo sé, ¿cierto? Y cómo enfrentarían eso. De modo de que no se queden solamente con la decisión, sino que vayan a un poco las consecuencias de ella y se metan un poco en eso. ¿Ya? Sí, igual por eso nos gusta el caso un poco la parte humana de las consecuencias, ya que Linares es un sector que depende principalmente de la planta, que es como una de las más grandes que está en ese sector específicamente, y mucha gente depende de eso, entonces igual tiene un dilema ético como con los trabajadores. Súper, ahora fíjate que ahí para que eso sea incluso más complejo, ¿cierto? Porque si no uno le viene el buenismo y dice, obviamente mantener la planta y cómo vamos a ser tan malos con los trabajadores, ¿cierto? Pero también uno tiene que presentar en el caso el otro problema, que si es que uno, entre comillas, deja quebrar la empresa o afecta, al final puede afectar no solamente ahora, sino que puede afectar a los trabajadores hacia el futuro, obviamente afecta a los dueños de la organización, entonces de modo que quede al menos, o sea, que la gente tenga que hacer este análisis, digamos, qué stakeholders estoy afectando, cuáles no, o cuáles están beneficiando, corto plazo versus largo plazo, de modo que sea un poco más complicada el análisis, ¿ya? Ok, el de Walmart, dos cosas. También algo porque como ese ya está ocurriendo, quizás deberían entregar más información respecto de alternativas de implementación.
Uno es la evaluación de la medida y otro es cómo eventualmente se implementara un poco en la misma dirección de lo que acabo de señalar Payanza. Y el otro aspecto que quizás no se mencionó tanto, o por lo menos no lo vi tanto en lo que ustedes presentaron, es justamente el tema de RSE o de cómo se cumplen los objetivos de responsabilidad social a través de esto. O cómo impacta esta decisión o no decisión, digamos, al tema de responsabilidad social y cómo se puede paliar, cómo se puede resolver o cómo se puede reducir en caso de tomar esa decisión, digamos. ¿Eh? Entonces ese es un aspecto que yo no dejaría, o sea, que lo incluiría. Y en el caso de Casa Idea, yo creo que es atractivo, es un poco más fuera de lo que estábamos viendo. Igual es interesante, una marca, una empresa importante. Ahí, a la hora de elegir entre las distintas opciones o como criterios para que los estudiantes eventualmente examinen, ¿cierto? Yo también chequearía o trataría de entregar información de cuáles serían las complicaciones de implementar estas cosas, o sea, de hacerlo no sé, en Estados Unidos, en México, en Colombia, o versus seguir acá. Me parece bien, creo relevante el incorporar esta amenaza de la entrada de IKEA, lo hace relevante, lo hace actual. Y lo hace así como que tengo un problema, o sea, como que no, digamos, es claro que hay un trade-off, o sea, y como que no las puedo hacer todas, digamos, entonces en ese sentido se produce tensión en el caso. Pero yo le agregaría no solamente cosas como de, no sé, el mercado, la industria de Colombia y todas esas cosas que sí, obviamente son relevantes, o cuánta gente puede comprar, sino que cuáles serían las dificultades o desafíos y a lo mejor no solamente dificultades, sino que también qué cosas tengo buenas yo como Casa Idea que a lo mejor me potencia el negocio en México, en Colombia o en Estados Unidos, distinto, a lo mejor no es lo mismo, ¿cierto? Y versus la alternativa de cómo enfrentarse mejor a la competencia de IKEA y de otras marcas aquí en Chile. ¿Ya? Bien, grupos 4. Acá, profe, grupo 4. Perfecto. Voy a compartir pantalla para mostrar el archivo que tenemos. ¿Se ve, cierto? Sí, se ve. Ya, bueno, nosotros igual vamos a hacer, o sea, elegimos como la mejor idea el tema de Walmart Chile, así que se van a repetir varias cosas de lo que dijo el compa del grupo 1. Bueno, básicamente en noviembre del año pasado, Walmart Chile dio a conocer al mercado que quería como eliminar el puesto de trabajo de cajeros para automatizar el proceso. A lo que el SIL, que es como el sindicato de Walmart Chile, respondió que esto iba a repercutir mucho en los trabajadores. Iba a repercutir cerca de 5.000 a lo largo de todo el país y básicamente resumían el tema como en esta frase, así como Walmart Chile te dando la oportunidad como de retirarte de la empresa o cambiar tus funciones ganando 80% menos de tu remuneración. Entonces, a lo que responde Matías Cristi, que es el gerente general de Relaciones Laborales de Walmart Chile. Bueno, o sea, por la información que nosotros pudimos averiguar, no desmiente esa última frase como del presidente del sindicato, pero sí dice que el objetivo más bien va apuntando a de que los trabajadores que cumplen ese puesto de cajero tengan como un rol más polifuncional. Y aparte está la idea como de automatizar este servicio para emplear más tecnología a la organización y ahorrar costos para la empresa. Así que eso, lo último igual que se supo acerca de este caso es de que el sindicato había presentado una demanda contra Walmart Chile por no respetar acuerdos pactados en contrato colectivo y anexos de contrato. Así que el dilema o el desafío responde a un dilema ético dado una innovación por un impacto tecnológico. Aparte, agregar que la viabilidad, como de encontrar información como de fuentes primarias, agregar que yo hice la práctica intermedia en Walmart Chile. Entonces tengo ahí contactos que igual me podrían como dar ciertas entrevistas para complementar la información desde fuentes primarias. Ok. Grupo 5. Acá, profe. Sí. ¿Se ve ahí? Sí se ve. O sea, ahí se está viendo, ¿sí? Ya, nosotros escogimos Copec, principalmente la
unidad de negocio que vendría a ser el área de los petróleos, de la gasolina. Bueno, la persona que es el decisor aquí es Pedro Pérez, que es el encargado del área de Garage o Wind Garage, que es una nueva área de innovación que crearon hace 3 años en Copec. Y esto se debe principalmente a las expectativas y las nuevas tendencias que se están dando a nivel mundial de autos que, por ejemplo, son eléctricos o el uso de otras energías que no sean el petróleo. Bueno, después de 3 años, al final lo que se esperaba de este Wind Garage no han sido como las expectativas que se esperaban. Entonces el dilema es si seguir adelante o no como con esta nueva área de innovación, porque de no hacerlo, ¿qué hacer para sobrellevar lo que mencioné anteriormente del uso de otra fuente de energía? Y de seguir implementándolo, qué cosas deberían cambiar para que esto no afecte de forma negativa a la compañía y que a la vez pueda como subsistir esta nueva área de innovación. Ok. Perfecto. Grupo 6. Ahí, profe, voy. Nosotros elegimos el caso LATAM. Bueno, creo que todos sabemos que en LATAM, una compañía de aerolínea, LAN y TAM, de 2020 de pandemia viene pegándole muy duro, dado una disminución de viaje. De hecho, hoy en día se encuentra, tengo entendido, acogido al Chapter 11, el capítulo 11 de la Constitución de Estados Unidos. ¿Dónde se va a ubicar el caso? Claramente lo vamos a ubicar en Chile, pero LATAM es una aerolínea multinacional, así que las decisiones podrían ser más o menos pensadas para Sudamérica. Y el dilema tal es que estamos ubicándonos este año, 2022, un accionista y directivo, Ignacio Cueto, de decir qué camino tomar y qué hacer, si pedir créditos, cómo reducir gastos y cómo conseguir ingresos rápidos, si es pedir créditos, a qué banco, si es chileno o si es extranjero, si se produce una nacionalización de la empresa, si es que tiene que reducir gastos de otra manera, reducción de personal o ventas de equipo. Y bueno, también estamos haciendo el caso de verdad, esto es un dilema de industria en general, ¿verdad? Son todas las aerolíneas las que están siendo pegadas por pandemia, pero hoy en día se está empezando a abrir la frontera, entonces empieza a verse un poco más positivo. Y eso. Ok, creo que cubrimos todos los grupos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, voy a partir por último. O sea, obviamente que es relevante. Ahora, yo lo enfocaría o lo presentaría como las distintas opciones, digamos, ¿cierto?, afectan a los distintos stakeholders, ¿ya? De hecho, ya hubo la primera cosa, ¿cierto?, en la Corte Americana, ¿cierto?, que ya reclamaron algunos que supuestamente lo que estaba proponiendo la empresa beneficiaba a los accionistas, pero perjudicaba a los bonistas o a los que tenían acciones, no sé, no preferentes, por llamarlo así, ¿cierto? Entonces, ya, ahí hay un conflicto entre los dueños y los accionistas, pero también están los trabajadores, como bien mencionabas tú, y los sindicatos, y otros actores, hasta los mismos clientes. Están, por ejemplo, todos los que tienen puntos, todos los que son clientes, etcétera, no sé. Entonces, tratar de plantearlo desde el punto de vista, ok, cómo lo resuelvo, pero enfatizando cómo impactan a los distintos públicos, ¿ya? Quizás no a todos, porque a lo mejor no te da, pero por lo menos los trabajadores, los bonistas y los accionistas, ¿no? Tomado nota. El grupo de Walmart, como no podemos tener dos casos iguales, tengo la solución para usted, el segundo grupo. El primer grupo puede tomar, el que presentó puede tomar la perspectiva de la empresa y el de ustedes puede tomar la perspectiva de los trabajadores, ¿ya? Hay distintas maneras de tomar la perspectiva de los trabajadores. Una es siendo el presidente del sindicato. O sea, ¿qué hacer con yo soy el presidente del sindicato, tengo que tratar de resolver esto, digamos, ¿eh? Otra opción, que también me puede ser posible, dado que ya está la información de que el sindicato ya demandó, ¿cierto? O que no sé, se fue un poco en mala, digamos así, con la gerencia o con los dueños, ¿cierto? Es tomar el rol de una persona, de un trabajador.
Un trabajador que puede ser miembro o no del sindicato y que por lo tanto puede a lo mejor tomar la decisión de apoyar al sindicato o de salirse del sindicato si es que está dentro, o al revés, que está fuera del sindicato y que puede tomar la decisión de apoyarlo o no, ¿cierto? Estoy pensando en una persona que a lo mejor no está muy de acuerdo con la decisión, pero que tiene que, entre comillas, necesita trabajo, necesita estar ahí, no quiere perder la pega y tiene llevarlo como a los conflictos que tiene él. ¿Ah? Esa es otra opción. Denle una vuelta, en la misma información, lo único que desde la perspectiva del trabajo, de los trabajadores. ¿Ya? Esas son las que se me ocurren como para resolverlo. La información es parecida, pero el decisor es distinto y obviamente el punto de vista es diferente. ¿Ya? En este caso, dadas las circunstancias, siempre es bueno el tema de cómo, digamos, de cómo se manejan los intereses propios, ¿cierto? Y en el caso de Walmart, desde la Walmart hace, digamos, cómo beneficio a los accionistas versus a los clientes versus los trabajadores, y lo otro también, pues cómo yo beneficio a los trabajadores en desmedro de los clientes o en desmedro de los accionistas. ¿Ya? O sea, igual, ¿sí? O sea, pero tomar la perspectiva, soy del equipo segundo de Walmart, ¿ya? Sí. Tomando la perspectiva desde como el trabajador, es como luego de que hicieron la denuncia. No, o sea, pueden tomar cualquiera de todo. Puede ser, Me quedé pegada. puede ser, ¿aló? ¿Me escucháis? Sí, ahí sí. Puede ser, o cuando ellos anuncian la medida y por lo tanto cómo reaccionar a esa medida, puede ser ahí, ¿cierto? Y una de las opciones es demandar, digamos, o es una. O, teniendo en mente que van a demandar, tomar la perspectiva no del sindicato, sino de una persona determinada, de, supongamos, Juan Pérez o Juana Pérez, que es que sea cajera o reponedora o no sé, o que trabaja ahí, lleva 5 años, que es madre soltera, que trabaja ahí, que necesita trabajar y que no sabe qué hacer. Lo están presionando el sindicato que lo apoye, pero por otro lado quiere, no sé, quedarse en la empresa y no generar ruido porque, no sé, necesita llevar comida para la casa, no sé. Entonces, y como ahí, si tú te fijas, el problema es la misma situación, pero el decisor es distinto por un problema más específico, ¿cierto? Si lo tomáis al nivel del sindicato, ¿cierto? A nivel sindicato, podría, si el que toma la decisión es el presidente del sindicato, yo podría tener como dos grupos, los que están, vamos en contra de Walmart, están en contra de nuestros derechos y bla, 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 pero otro grupo de gente que sería como esta niña, la Juanita Pérez, que dice, no nos vayamos en contra, tratemos de buscarle una vuelta, ¿cierto? Y ver cómo manejar esa... Porque claro, si lo ponemos así de simple, como que todos van a ser en contra y van a estar todos a favor, pero la idea es que haya como, ¿cierto? Y que probablemente había, yo no tengo idea qué porcentaje era, pero probablemente habían de los dos tipos de personas en la organización. ¿Sí? Ahí pueden elegir ustedes cuál les tinca más. Súper, gracias. Ok. Ya chicos, cumplimos la hora, fuimos eficientes por lo menos en la presentación, así que, bueno, si es que se me ocurre algo más se los voy a anotar en todo caso, pero ya tienen por lo menos el feedback y pueden avanzar con eso. Recuerden que en unas, no sé, como 4 clases más o algo así, tienen que hacer una presentación intermedia del avance de esto, ¿cierto? Que el caso tiene que estar más avanzadito. Y bueno, el próximo lunes tenemos el caso siguiente que debería estar publicado o publicándose, así que... tienen ahí pega, ¿ya? Y la gente que tiene examen de grado, que me escriba un mail y yo les contestaré opciones para tratar de apoyarles y ayudarles, ¿ya? Eso. ¿Alguna otra consulta? Profe. ¿Sí? Que no mencionó nada del caso Copec. No mencioné nada del caso Copec, me equivoqué. Venía embalado. No, disculpa. El del caso Copec. Sí. El del caso Copec, yo le hice unos comentarios, creo, cuando mandaron la idea, que los quiero revisar. Es un caso un poquito más complejo. O sea, a ver, lo encuentro interesante. El problema es que ustedes quieren evaluar si es que esta iniciativa ha funcionado o no y si seguir o no, ¿cierto? Ese es como el problema, ¿no? Sí, exacto. Ya, entonces ahí, perdón, ¿sí? Que ya lleva 3 años y no funcionaba mucho. No, sí, claro. El problema es que es justamente qué criterios yo utilizo para evaluar esto.
¿cierto? Ese uno, que no me quedan claros y que es necesario identificar, ¿cierto? Porque obviamente depende de las expectativas que uno tenía, pero también tenía que tener ciertos criterios. Lo otro es, ¿qué opciones tengo? Porque si la opción es solamente cerrarlo o seguirlo, digamos, también es como un poco... O sea, yo preferiría que hubiera un poquito más de... que hubieran otras opciones, digamos, ¿ah? Que fuera, si fuera seguirlo de una manera, seguirlo de la manera A, seguirlo de la manera B y cerrarlo. Al menos que hubieran tres, ¿ya? No que fuera uno o el otro. ¿Sí? Y eso puede implicar como por ejemplo acciones, qué sé yo, de cómo se dirige esa unidad, de cómo se controla esa unidad, de si se reestructura esa unidad, como elementos que tengan más que ver con management y de implementación que yo pueda hacer para que esa unidad empiece a funcionar mejor. ¿Sí? Y la gente valorará si es que eso es muy costoso o muy caro, o si es muy riesgoso o no, y podrá ver, y que ojalá las dos o tres opciones que hayan, ¿cierto?, sean, reitero, más o menos equivalentes, o que por lo menos que hayan argumentos para cada una, de modo de ver que hay un dilema real, digamos. Porque si ustedes presentan esto y todos los resultados son malos, es puro costo, pura inversión, como que la decisión es como obvia y como que ahí pierde como más atractivo, digo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Eso pues. Entonces nos estamos viendo. Aquí me dice, ¿puedo hablar con unos minutitos con ustedes? Si puede hablar. ¿Quién es María? Ah, sí, claro. María la voy a asignar a algún grupo, así que si no, por favor no me reclamen si queda asignada, pero tengo que hacer eso porque tiene que estar en un grupo. ¿Ya? A nuestro Gracias. grupo se le bajó una persona por si no la podría asignar. Entonces está el tiro asignado. ¿Cuál es tu grupo? El grupo 4. Ok, Josefina Sandoval, entonces. Una niña la semana pasada. ¿Es el de cuál grupo? ¿Cuál es el tuyo? El de Walmart 2. El Walmart 2, El grupo ok. 4. Perfecto. Ujú. Ya, me quedo con María, creo. Sí. Chao, chicos. Quiero consultar unas cositas. Que les vaya bien. Chao, profe, Chao, gracias. profe, gracias. Profe. Chao. Profesor, Lunes presencial, acuérdense, el lunes en la facultad. No me dejen solo. vale. Ya. Ya, chao. Profe, le quería principalmente preguntar, porque tengo entendido que ya hicieron